Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a su podcast El Arte de Enseñar. Hoy con un nuevo episodio que seguramente les resultará muy interesante a todos nuestros maestros de América Latina y no solo a ellos, sino a los que siguen o se inspiran en su modelo de enseñanza día con día. Y sin más por el momento, empecemos con este capítulo, Voces de la Pedagogía Crítica. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Me presento para los que aún no nos conocen, mi nombre es Paulina Cruz y mi compañero es Diego Reza. Los estaremos acompañando en este primer trayecto lleno de aprendizaje. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y activar los recordatorios de nuestros próximos episodios del podcast. Nos interesa conocer su opinión y saber sobre qué tema les gustaría saber más. Como es costumbre, analizamos temas educativos y sociales. El día de hoy hablaremos de la pedagogía crítica. ¿Estás listo, Diego? Por supuesto, este es un tema que todos deberíamos conocer, especialmente quienes estamos interesados en la educación y el cambio social. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es la pedagogía crítica? La pedagogía crítica es una corriente educativa que va más allá de enseñar contenidos. Surge con la idea de empoderar a los estudiantes, ayudándolos a reflexionar sobre las estructuras sociales, políticas y económicas que los rodean. Se centra en cómo la educación puede ser una herramienta para transformar la sociedad. Exactamente. Uno de sus principales exponentes es Paulo Freire, con su obra Pedagogía del Oprimido. Él decía que la educación no debe ser un proceso de depositar conocimientos, como si los estudiantes fueran recipientes vacíos, sino un diálogo activo que les permita cuestionar y transformar su realidad. Muy bien dicho. Por cierto, hablaremos de este personaje en específico un poco más adelante del podcast. Pasamos con la siguiente pregunta. ¿En qué consiste esta pedagogía? Consiste en desarrollar una conciencia crítica en los estudiantes. Esto significa que no solo aprenden a leer palabras, sino también a leer el mundo. Se trata de analizar las relaciones de poder y las desigualdades, promoviendo la participación activa en su transformación. Y aquí es clave el papel del docente. No es un transmisor de conocimiento, sino un facilitador y un compañero de aprendizaje. El aula se convierte en un espacio de diálogo donde se valora la experiencia y la voz de cada estudiante. Así es, y todo esto está ligado a la práctica reflexiva. Como decía Freire, la educación es un acto político. Cada acción en el aula puede reforzar o desafiar el statu quo. Esta última frase es una expresión en latín que significa cuestionar, confrontar o intentar cambiar el estado actual de las cosas. Ahora bien, esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es la finalidad de la pedagogía crítica? Su objetivo principal es la emancipación. Busca formar ciudadanos conscientes, capaces de tomar decisiones informadas y de participar activamente en la construcción de una sociedad más justa. Y en ese sentido también pretende romper con las formas tradicionales de educación que perpetúan la opresión y la desigualdad. La pedagogía crítica no solo quiere transmitir conocimientos, sino también inspirar cambios concretos en la vida de los estudiantes y en la sociedad. Muy bien. ¿Qué te parece si cerramos con algunos datos importantes sobre esta corriente? Perfecto, aquí van algunos puntos clave. Se desarrolló en los años 60 y 70. Está influenciada por movimientos sociales y teóricos como Marx, Freire y la Escuela de Frankfurt. La praxis es central, es decir, reflexionar para actuar. No se limita a un nivel educativo, puede aplicarse en la educación básica, media, superior e incluso en espacios no formales. Algunos dicen que es demasiado teórica o idealista, pero sus defensores argumentan que es una guía necesaria para el cambio social. Bueno, vamos cerrando esta parte de la pedagogía crítica. Escríbanos en redes sobre qué les está pareciendo esta pequeña introducción al podcast. Así es, porque como dijo Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Los dejamos con nuestras compañeras. Espero sigan disfrutando del conocimiento. ¿Estás listo, Diego? Por supuesto, este es un tema que todos deberíamos conocer, especialmente quienes estamos interesados en la educación y el cambio social. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es la pedagogía crítica? La pedagogía crítica es una corriente educativa que va más allá de enseñar contenidos. Surge con la idea de empoderar a los estudiantes, ayudándolos a reflexionar sobre las estructuras sociales, políticas y económicas que los rodean. Se centra en cómo la educación puede ser una herramienta para transformar la sociedad. Exactamente. Uno de sus principales exponentes es Paulo Freire, con su obra Pedagogía del Oprimido. Él decía que la educación no debe ser un proceso de depositar conocimientos,
como si los estudiantes fueran recipientes vacíos, sino un diálogo activo que les permita cuestionar y transformar su realidad. Muy bien dicho. Por cierto, hablaremos de este personaje en específico un poco más adelante del podcast. Pasamos con la siguiente pregunta. ¿En qué consiste esta pedagogía? Consiste en desarrollar una conciencia crítica en los estudiantes. Esto significa que no solo aprenden a leer palabras, sino también a leer el mundo. Se trata de analizar las relaciones de poder y las desigualdades, promoviendo la participación activa en su transformación. Y aquí es clave el papel del docente. No es un transmisor de conocimiento, sino un facilitador y un compañero de aprendizaje. El aula se convierte en un espacio de diálogo donde se valora la experiencia y la voz de cada estudiante. Así es, y todo esto está ligado a la práctica reflexiva. Como decía Freire, la educación es un acto político. Cada acción en el aula puede reforzar o desafiar el statu quo. Esta última frase es una expresión en latín que significa cuestionar, confrontar o intentar cambiar el estado actual de las cosas. Ahora bien, esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es la finalidad de la pedagogía crítica? Su objetivo principal es la emancipación. Busca formar ciudadanos conscientes, capaces de tomar decisiones informadas y de participar activamente en la construcción de una sociedad más justa. Y en ese sentido también pretende romper con las formas tradicionales de educación que perpetúan la opresión y la desigualdad. La pedagogía crítica no solo quiere transmitir conocimientos, sino también inspirar cambios concretos en la vida de los estudiantes y en la sociedad. Muy bien. ¿Qué te parece si cerramos con algunos datos importantes sobre esta corriente? Perfecto, aquí van algunos puntos clave. Se desarrolló en los años 60 y 70. Está influenciada por movimientos sociales y teóricos como Marx, Freire y la Escuela de Frankfurt. La praxis es central, es decir, reflexionar para actuar. No se limita a un nivel educativo, puede aplicarse en la educación básica, media, superior e incluso en espacios no formales. Algunos dicen que es demasiado teórica o idealista, pero sus defensores argumentan que es una guía necesaria para el cambio social. Bueno, vamos cerrando esta parte de la pedagogía crítica. Escríbanos en redes sobre qué les está pareciendo esta pequeña introducción al podcast. Así es, porque como dijo Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Los dejamos con nuestras compañeras. Espero sigan disfrutando del conocimiento. ¿Estás listo, Diego? Por supuesto, este es un tema que todos deberíamos conocer, especialmente quienes estamos interesados en la educación y el cambio social. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es la pedagogía crítica? La pedagogía crítica es una corriente educativa que va más allá de enseñar contenidos. Surge con la idea de empoderar a los estudiantes, ayudándolos a reflexionar sobre las estructuras sociales, políticas y económicas que los rodean. Se centra en cómo la educación puede ser una herramienta para transformar la sociedad. Exactamente. Uno de sus principales exponentes es Paulo Freire, con su obra Pedagogía del Oprimido. Él decía que la educación no debe ser un proceso de depositar conocimientos, como si los estudiantes fueran recipientes vacíos, sino un diálogo activo que les permita cuestionar y transformar su realidad. Muy bien dicho. Por cierto, hablaremos de este personaje en específico un poco más adelante del podcast. Pasamos con la siguiente pregunta. ¿En qué consiste esta pedagogía? Consiste en desarrollar una conciencia crítica en los estudiantes. Esto significa que no solo aprenden a leer palabras, sino también a leer el mundo. Se trata de analizar las relaciones de poder y las desigualdades, promoviendo la participación activa en su transformación. Y aquí es clave el papel del docente. No es un transmisor de conocimiento, sino un facilitador y un compañero de aprendizaje. El aula se convierte en un espacio de diálogo donde se valora la experiencia y la voz de cada estudiante. Así es, y todo esto está ligado a la práctica reflexiva. Como decía Freire, la educación es un acto político. Cada acción en el aula puede reforzar o desafiar el statu quo. Esta última frase es una expresión en latín que significa cuestionar, confrontar o intentar cambiar el estado actual de las cosas. Ahora bien, esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es la finalidad de la pedagogía crítica? Su objetivo principal es la emancipación. Busca formar ciudadanos conscientes, capaces de tomar decisiones informadas y de participar activamente en la construcción de una sociedad más justa. Y en ese sentido también pretende romper con las formas tradicionales de educación que perpetúan la opresión y la desigualdad.
La pedagogía crítica no solo quiere transmitir conocimientos, sino también inspirar cambios concretos en la vida de los estudiantes y en la sociedad. Muy bien. ¿Qué te parece si cerramos con algunos datos importantes sobre esta corriente? Perfecto, aquí van algunos puntos clave. Se desarrolló en los años 60 y 70. Está influenciada por movimientos sociales y teóricos como Marx, Freire y la Escuela de Frankfurt. La praxis es central, es decir, reflexionar para actuar. No se limita a un nivel educativo, puede aplicarse en la educación básica, media, superior e incluso en espacios no formales. Algunos dicen que es demasiado teórica o idealista, pero sus defensores argumentan que es una guía necesaria para el cambio social. Bueno, vamos cerrando esta parte de la pedagogía crítica. Escríbanos en redes sobre qué les está pareciendo esta pequeña introducción. Muy interesante todo lo que nos dicen acerca de la pedagogía crítica, cómo comenzó y su finalidad. Sin embargo, no debemos olvidar hablar sobre dos personajes muy importantes relacionados con esta pedagogía. Uno de ellos es Paulo Freire. Seguramente, la mayoría de los maestros que están escuchando este podcast ya sabrán quién es, pero para los que no, o aún están iniciando en este proceso de ser servidores de la educación o maestros, se preguntarán, ¿quién es Paulo Freire? ¿De dónde es? Y sobre todo, ¿qué hizo y por qué está influenciado por esta corriente? Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1912 en la capital provincial de Recife, en el noroeste de Brasil. De 1946 a 1956, Freire trabajó en el Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de la Industria y comenzó a dedicar más atención a la educación de adultos. Freire quería dedicar su vida a la lucha contra el hambre y más tarde emprendería una lucha contra la opresión. De esto vamos a hablar un poquito más tarde, y es que hay un dato muy interesante que nos dice que Paulo Freire logró la alfabetización de un adulto en tan solo 40 horas. ¿Pueden creerlo? Y se alcanzó mediante la lectura y la escritura de la realidad. Sin duda, un proceso de sensibilización que aquí nos demuestra que, para que sea posible una acción pedagógica para la realidad, se necesita una sociedad con unas condiciones favorables, sociales, políticas y económicas. Se precisa una filosofía de la educación que piense como el oprimido y no para el oprimido, a través de una concientización de las personas por medio de la alfabetización. Por ende, se puede crear una democracia que rompa con los esquemas de la sociedad cerrada. Es de esta manera que el oprimido adquirirá una conciencia crítica. Alonso, 1998. En el año 1962, el gobierno de Goulart en Brasil comenzó un programa nacional de alfabetización a gran escala. La base del programa fue nada más y nada menos que el método de Paulo Freire. El objetivo de dicho programa era crear 20.000 círculos culturales enseñando a 2 millones de personas a leer y escribir. Esto tenía un importante aspecto político-democrático. El poder leer y escribir en el contexto brasileño en la década de 1960 significaba poder ejercer el derecho al voto de este analfabeto de las personas que fueron excluidas. Desde 1967, Paulo realizó un gran trabajo práctico en el campo de la educación y la cultura popular. Estuvo ejerciendo de educador de personas adultas en Recife, desarrollando entonces el método de la palabra generadora. Freire simpatizó con los movimientos de liberalización y los movimientos de izquierda, pero su relación no estaba tan libre de tensión porque rechazó la manipulación y el sectarismo. El maestro ya no es solo el que enseña, sino el que se le enseña incluso en el diálogo con los estudiantes, que a su vez, mientras enseñan, enséñales a ser responsables de un proceso en el que todos crezcan. A comienzos de mayo, cuando apenas le quedaba un mes para recibir el título de doctor honoris causa en la Universidad de Málaga, un infarto nos separa de su cuerpo el 2 de mayo de 1997 en Sao Paulo, Brasil. Sin duda, Paulo Freire, un filósofo, no tanto por las teorías o sistemas en los cuales busca sustentar su práctica, ni siquiera por la calidad filosófica de sus teorías o pensamiento, sino por la forma con la que hace su vida un problema filosófico y de su filosofía una cuestión existencial en la búsqueda de un mundo sin opresiones ni oprimidos. Muchísimas gracias, Diana, por tu interesante intervención. Sin duda alguna, Paulo Freire es uno de los más grandes influyentes en Latinoamérica. Es por eso que el día de hoy nos adentraremos a profundidad en su teoría de la pedagogía crítica. Una propuesta que nos invita a repensar
cómo y por qué educamos. Para Freire, el verdadero aprendizaje nace de la conexión entre el conocimiento y nuestra experiencia. Él tiene un enfoque de la lectura más allá de solo descifrar palabras. Leer, en su visión, es un acto de comprensión del mundo. Es aprender a leer la realidad, reflexionar sobre ella y, sobre todo, transformarla con la educación. Memorizar mecánicamente la descripción de un objeto no significa que el alumno conozca el objeto tal cual. Su visión es que la alfabetización sea auténtica y sea una amenaza para las estructuras de poder. Este es el porqué de su propósito principal: emancipar a la sociedad. Él afirma que cuando aprendes a pensar por ti mismo, empiezas a cuestionar las injusticias y a imaginar un mundo diferente. Otro punto fundamental es cómo enseñamos. Freire insistía en que el educador debe escuchar a sus estudiantes, entender su entorno y su vocabulario. Esto no se trata solo de la lectoescritura, es un proceso que conecta el aprendizaje con cosas significativas para el estudiante. Una limitante al tratar de poner en práctica estas sugerencias es que vivimos en una cultura audiovisual que cambia nuestros hábitos de lectura. Todo es rápido, inmediato, y eso limita nuestra capacidad de reflexionar y profundizar en dichos temas. Freire nos recuerda que necesitamos tiempo y atención para desarrollar una mente crítica. Si algo podemos aprender de Freire, es que educar no es llenar cabeza de datos, es encender una chispa para ayudar a las personas a pensar, a imaginar y a crear su propio conocimiento. Exactamente, hablar de Freire es fundamental cuando se habla de pedagogía crítica. Sin embargo, en este capítulo también hablaremos sobre Narciso Bassols, nacido un 22 de octubre de 1897 en México, abogado, diplomático y político mexicano. El 21 de octubre de 1931, el presidente Pascual Ortiz Rubio le ofrece la Secretaría de Educación Pública, puesto en el que permanece hasta 1933. Los principales logros de su gestión al mando de la SEP fueron dar impulso a la educación rural, escuelas regionales agrarias con la intención de vincular los aspectos técnicos y productivos con las distintas regiones del país, la clausura de centros en los que era violado el precepto de la enseñanza laica, además de la iniciativa del nuevo artículo 3 de la Constitución que presentó al Congreso. También impulsa la enseñanza de la educación sexual, lo cual genera una gran polémica por lo que se enfrenta a grupos de profesores y padres de familia y tiene que presentar su renuncia. Por último, contribuyó a consolidar a la UNAM como un espacio de crítica y libertad. Víctima de un accidente, encontró la muerte en el bosque de Chapultepec, falleciendo en el Hospital Rubén Leñero de la Cruz Verde en la Ciudad de México el 24 de julio de 1959. Como sabemos, la pedagogía crítica es un enfoque educativo que busca cuestionar y desafiar las estructuras de poder y las injusticias sociales a través de la educación. Se centra en la formación de individuos críticos que puedan reflexionar sobre su realidad y actuar para transformarla. Por esto, Narciso Bassols, con su enfoque educativo, estuvo influenciado por ideas progresistas. Busca transformar la educación en México para que fuera más accesible e igualitaria para todos los sectores. Promovió la idea de que la educación debe ser un proceso liberador que empodere a los estudiantes, además de garantizar la dignidad de los hombres y mujeres del campo, en particular de los indígenas, y garantizar un régimen de equidad. Bassols trabajó en un contexto en el que México buscaba reconstruirse tras la Revolución Mexicana, por lo que propuso construir un nuevo sistema educativo desde cero. Bassols abogó por una educación más inclusiva que atendiera a las necesidades de todos los sectores de la población, resonando con la crítica a las estructuras de poder y opresión, promoviendo una educación que tomara en cuenta las necesidades de los campesinos, la comprensión de problemas sociales. Además, transformó las escuelas agrícolas campesinas creadas por Plutarco Elías Calles a escuelas regionales campesinas. Bassols también enfatiza la importancia de la educación en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. A pesar de que Bassols era más institucional y formal en su pedagogía, impulsó una formación de una ciudadanía crítica y activa. Bassols tuvo una influencia significativa en la educación en México durante la primera mitad del siglo XX.
fue un firme defensor de la educación pública y laica en México, promoviendo reformas educativas que buscaban democratizar el acceso a la educación. Basols también cuestionó los métodos tradicionales de enseñanza que perpetuaban desigualdades y fomentaban un aprendizaje memorístico sin reflexión crítica. Basols también promovió una educación que no solo se centrara en la adquisición de conocimientos, sino que también consideraba el desarrollo integral del individuo, incluyendo aspectos sociales, emocionales y éticos. En su trabajo, Basols enfatizó la necesidad de que la educación estuviera conectada con las realidades sociales y políticas que México enfrentaba en ese momento. En resumen, aunque Basols no es un referente directo de la pedagogía crítica como lo es Paulo Freire, su trabajo y su filosofía educativa reflejan principios que están relacionados con esta corriente, enfatizando la importancia de la educación para la transformación social y la equidad.